invitación muy especial. Me alegra mucho toda esta acogida que tiene Bob Dylan para todos los que somos dilanianos de una manera o de otra. Pues es muy grato para mí compartir esta conferencia que he preparado. Mi nombre es Alberto Bejarano, soy profesor investigador acá en el Cari Cuervo y dirijo la línea de investigación en literatura comparada, sobre todo la relación entre literatura y otras artes. En la maestría de literatura, de paso, hago un par de cuñas para los interesados. Siempre hay una programación muy activa acá en el instituto, de charlas, de eventos académicos, y en este momento está abierta las inscripciones para la nueva promoción de la maestría en literatura. Entonces, esta noche es un encuentro con la poesía, es un encuentro con un andariego, con uno de esos poetas nómadas norteamericanos que tanto han marcado los caminos, como él mismo lo dice, como el mismo Bob Dylan lo dice. I'm still on the road, aún está en el camino. Entonces he preparado un pequeño texto que voy a leer por momentos, pero ante todo será una conversación. Yo diría que para comenzar, siempre que hay un premio, una distinción como el premio Nobel, genera muchas polémicas, quizá de acuerdo al concepto de literatura que cada quien tenga, también de acuerdo al concepto de paz, no vamos a hablar de los otros premios, pero tiene que ver también. Y lo interesante es cómo este premio, por ser quien es Bob Dylan, ha generado aún más polémicas, y es por eso que he puesto el título de la conferencia, Bob Dylan y la poesía, ¿qué es la literatura? Como una pregunta porque es un debate y no hay una única definición de qué es literatura. De hecho, se suele definir la literatura a partir de los géneros. Casi siempre, por lo general en la historia del premio Nobel, se ha premiado más que todo novelistas. Y pareciera ser que el género de la novela es el género principal y muchos lectores asocian el premio Nobel o la literatura con novelas. Entonces el caso de Bob Dylan es doble y triplemente especial porque no es un escritor en el sentido estricto, convencional de la palabra, sino que más bien es un poeta. Y la poesía y un poeta no se expresa solamente a través de la palabra escrita. Esa es una primera definición que les puedo dar, ¿no? O sea, la literatura tiene muchas formas de expresión, y no solamente la literatura contemporánea, sino la literatura desde su origen remoto en los griegos o en otras culturas. Aquí en el Cari Cuervo, por ejemplo, se trabaja mucho el concepto de oraliteratura en comunidades indígenas negras de otras culturas, donde las formas de expresión a veces no desembocan en una palabra escrita. Es una primera cosa que hay que tener presente. Entonces Bob Dylan revoluciona, como otros, el concepto de literatura, y es un punto de partida que nos puede servir. Por otro lado, también hay una expectativa cada año sobre una serie de apuestas, e incluso casas de apuestas que le pagan a la gente que apuesta sobre si va a ganar X o va a ganar Y, y siempre hay unos nominados que suenan cada año, hay una expectativa sobre si finalmente va a ganar X o va a ganar Y Bob Dylan ha sonado, ha estado en el sonajero, pero siempre de una manera extraña. O sea, siempre a veces pueden ser más las voces críticas o las voces escépticas o las voces que se oponen. Yo me declaro de entrada pues, abiertamente, no solamente feliz, sino completamente de acuerdo con esta distinción. Entre otras cosas, no es extraño que el mismo Bob Dylan no se haya pronunciado. Estos días también lo ha criticado por qué no ha salido en la revista Jet Set a dar una entrevista, justamente porque Bob Dylan no es así, nunca ha sido así. Entonces sería muy extraño que de repente cambiara. Quisiera empezar entonces con esta declaración que dio el poeta Nicanor Parra, gran poeta chileno, que en este momento tiene 103 años y sigue también en el camino escribiendo, y quizá es uno de esos escritores, poetas que yo quisiera también que tuviera ese reconocimiento, ¿no? Nicanor Parra, el inventor de la antipoesía y maestro de tantos poetas y escritores como Roberto Bolaño. Entonces, Nicanor Parra decía en el año 2000 que Bob Dylan merecía el premio Nobel, casi que incluso solo por 3 versos. Ese es el titular que ha salido en estos días recordando lo que él dijo en el año 2000, hace 16 años, ¿no? Entonces empecemos con estos 3 versos, ¿no? Los que conocen la música de Bob Dylan y la han seguido, porque veo caras acá de varias generaciones, quizás es una canción que sea familiar para ustedes, quizás la han escuchado alguna vez. La canción se llama Tombstone Blues, tiene muchas versiones.
y estos son los versos que cita Nicanor Parra. Mi padre está en la fábrica y no tiene zapatos. Mi madre está en el callejón buscando comida. Yo estoy en la cocina con el blues, Tombstone, con el blues de los cementerios. Así lo traducen en español, ¿no? Con el blues, Tombstone, blues, el blues del cementerio. Entonces, ese podría ser el punto de partida, ¿no? Es una relación irónica, ¿no? Porque tantos escritores escriben obras totales, novelas totales, miles de páginas, y que un poeta, antipoeta como Nicanor Parra, diga, con estos 3 versos ya sería más que suficiente. Es un carpetazo duro para muchos escritores y para muchos lectores también, ¿no? Para los que no conocen la canción, también hay algo como Dylan en YouTube, no están la mayoría de sus canciones, hay muchos covers, a veces toca rebuscarse un poco, bastante las versiones. Y lo interesante entonces es ver cómo el punto de partida de Bob Dylan es la poesía. Por eso Nicanor Parra abiertamente lo ve como un poeta. No solo Nicanor Parra, ahorita citaré otros escritores, otros artistas intelectuales que lo asumen como un poeta. Entonces yo creo que esta es una primera idea que yo quisiera compartir con ustedes, es una primera certeza. Bob Dylan es un poeta, no es un cantante que eventualmente entonces escribe letras líricas o letras bonitas que nos enamoran o nos acompañan en los duelos. Es mucho más que eso. Por eso en las redes en estos días ha habido muchas polémicas y la gente dice, pero entonces ¿por qué no se reconoce a X o a Y cantante? Si hay cantantes que tienen mejor voz, y entonces empiezan a criticar la voz nasal de Bob Dylan y dicen, pero es que además a él se le acabó la voz hace 50 años. Otros dicen, no, es que fue el símbolo de la juventud de 50 años, pero cuando dejó la guitarra acústica y se pasó a la guitarra eléctrica, entonces fue un traidor. Además, en una época fue cristiano, entonces qué horror, porque no es un hombre coherente con la revolución y con la izquierda de los años 60, y así sucesivamente. Entonces hay 10.000 razones, y alguien podría hacer una anticharla dándole razones por qué no darle un premio Nobel a Bob Dylan. Pues yo obviamente no voy a hacer eso, yo voy a decir por qué sí, y como dar más razones por qué sí tiene un sentido que este premio, ¿no? Entonces este es un pequeño inicio, a ver, poner pequeños fragmentos musicales muy breves para los que no conocen las canciones que voy a ir mencionando, y para los que las conocen, pues para tener también un pequeño guiño. Entonces esta es la canción a la que se refiere Nicanor Parra. Entonces voy a dejar un pedacito nomás, sobre todo el estribillo, ¿no? Lo vuelvo a repetir. Mi padre está en la fábrica y no tiene zapatos. Mi madre está en el callejón buscando comida. Yo estoy en la cocina con el blues de los cementerios. Bueno, creo que ahí tienen que hacer una ajuste ya para que suene. Esta es una de las versiones que a mí más me gusta. Bob Dylan realmente, en la página web ustedes pueden entrar y él pone en su página cuántas veces ha tocado cada canción. Esta es una de las canciones que más ha tocado, más de 1000 veces. Él está en un tour que se llama este tour que nunca se acaba, desde hace casi 30 años. De hecho, el día que no hicieron el anuncio del premio Nobel, el 13 de octubre, él estuvo dando un concierto en Las Vegas y tocó una canción que voy a hablar ahorita más adelante, Tangled Up in Blue. Y aquí está la setlist de esa noche, el 13 de octubre, como es habitual en Bob Dylan. Él nunca casi ni saluda al público, mucho menos iba a hacer una mención de agradecimiento ni de nada sobre el Bob Dylan, sobre el premio Nobel a Bob Dylan, sino que tocó su setlist como siguen sus conciertos normalmente, ¿no? Entonces, Tombstone Blues. Bueno, ahorita entonces la mencionaré. Entonces partimos de este fragmento de Nicanor Parra, ¿no? Ténganlo presente. Dentro de todo lo que se ha publicado estos días, y
hice una selección de algunas cosas interesantes que se han dicho. Bueno, los que están a favor, un artículo muy interesante de Rubén Blades, que de pronto algunos de ustedes vieron el domingo anterior en El Tiempo, un artículo muy interesante donde él dice, puede ser la música popular literatura, y parte de una anécdota entre él y García Márquez, a partir de una canción que está en el álbum de Rubén Blades, Buscando América, donde Rubén Blades dice, en una conversación con García Márquez le dijo que habría estado dispuesto a cambiar 100 años de soledad por la canción Pedro Navajas, para escándalo y rasgadura de vestiduras de los literatos más clásicos y más conservadores, ¿no? Si uno tuviera que poner una balanza en una isla desierta, ¿qué me lleva a una isla desierta? Yo que escoger 100 años de soledad o Pedro Navajas, pues, una elección difícil, pero algunos, García Márquez aquí lo dice y lo cita, esto está en la biografía de Gerard Martin sobre García Márquez también. García Márquez dice, yo hubiera preferido, hubiera sido para mí más pleno escribir Pedro Navajas que 100 años de soledad. Y Rubén Blades le respondió lo contrario, no, yo sí le cambio Pedro Navajas que 100 años de soledad. Ahora, ¿a qué canción se refería? Porque entonces hicieron como una especie de pacto, no de que le pinta un cuadro y el otro le escribe un poema, sino le dijo Rubén Blades ¿por qué no escribimos algo juntos? Como que García Márquez escribiera una letra de una canción. Y García Márquez dijo, no, es que no voy a poder, pero ¿por qué no pruebas tú escribir un cuento sin decirlo? Escribe el cuento y públicalo en uno de tus álbumes. Bueno, Rubén Blades, un gran poeta, de hecho en el artículo cita a otros grandes poetas músicos como Chico Buarque, por ejemplo. Chico Buarque, que además es un gran novelista, le recomiendo las novelas de Chico Buarque, por ejemplo, que se llama Budapest, Leonard Cohen, en fin, en francés, en muchas lenguas podríamos encontrar casos como paralelos a Bob Dylan. Entonces miren cómo fue la idea, y esto nos muestra un poco el talante también que comparte Bob Dylan, ¿no? Esta fue la idea. Yo escribiría, dice Rubén Blades, dice Rubén Blades, yo escribiría un cuento corto original y lo editaría para que no excediera 7 minutos. Segundo, lo incluiría en uno de mis discos de salsa, pero sin anunciar que era en efecto un cuento corto. Tercero, cantaría ese cuento corto de manera espontánea, sin arreglo musical previo y sin instrumentos. Cuarto, solo haría un único intento de grabación para que fuese honesta y el resultado inmediato, producto de mi sentimiento puro, sin ensayos ni repetición, para cubrir errores. Gabo, sonriendo y con esa chispa de niño travieso en los ojos, solo me dijo, dale. Y así lo hice. Entonces, el disco, para que lo conozcan, los que no lo conocen, se llama Buscando América. La canción se llama GDBD, Gente bajo las dictaduras. Les voy a poner solo al inicio la prueba que hicieron ellos, García Márquez y Rubén Blades. Despiertas, no has podido dormir muy bien, te levantas, caminas y pisas uno de los charcos de orines que el nuevo perro ha dejado por toda la casa. Maldiciendo, entras al baño brincando en una sola pierna, enciendes la luz y restriegas el pie sobre la cubierta que tu esposa le puso el excusado. Vas hasta la bañadera blanca, abres los dos grifos del agua y controlas la temperatura. Levantas la cosa esa que no sabes cómo se llama y que hace que el agua salga por la regadera. Te bañas, no cantas. Sales de la tina, te secas con una toalla que dice Disneylandia, te subes a una balanza que da siempre pesos diferentes, pero aproximados. Cuando te estás afeitando, suena el despertador, tu mujer abre los ojos, mira la hora, lo apaga, se levanta de su lado de la cama. Cada uno tiene su lado de la cama. Bueno, quisieran estudiantes de escrituras creativas escribir ese cuento. Entonces, si se dan cuenta, no es tan sencillo. O sea, no es simplemente escribir una letra, no es simplemente escribir una canción. Y entonces 10.000 compositores, entonces una relación con la música. La relación de Bob Dylan con la música trasciende la composición de una canción, y Bob Dylan ha compuesto cientos, miles de canciones, pero la relación con la literatura atraviesa la poesía y va más allá
del producto de una canción, del estribillo, de lo pegajosa que sea, de lo impactante, de lo misteriosa, de lo extraña que sea. Es una relación con el lenguaje. Y es una relación con el lenguaje que tiene que producir un extrañamiento, que tiene que producir efectos de irrealidad, justamente crear una poética propia. Rubén Blades lo hizo siguiendo esa conversación con Bob Dylan, con García Márquez. Ahora, Bob Dylan, Rubén Blades hizo una canción con ese método, Bob Dylan con otros métodos ha hecho cientos de poemas. Entonces no es que Bob Dylan a veces escribe poesía y a veces la adapta a canciones, o que a veces hay canciones que le salen más poéticas. No es eso, es realmente un método. Es un método de cómo él entiende el arte, de cómo entiende la relación entre las artes. Por eso Bob Dylan también se ha dedicado al cine, no solamente a hacer bandas sonoras, sino también ha actuado en varias películas, y siempre tiene una relación muy vital con el arte, una relación muy amplia, muy expandida con el arte. De hecho, también se ha dedicado a la pintura, varias pinturas, exposiciones que ha hecho Bob Dylan, en las mismas carátulas se puede ver. Entonces, yo diría que Bob Dylan representa un poco una idea contemporánea muy postmoderna del arte total. Y ese arte total no puede ser a la mayor del siglo XIX, no puede ser una ópera de Wagner, sino que tiene que ser un arte fragmentado, tiene que ser un arte a partir de fragmentos, ¿no? De fragmentos muy diversos. Si ya está el volumen de fondo, quiero mostrarles entonces lo que les quería mostrar ahorita, de esta canción Thompson Blues, ¿no? La que mencionó Nicanor Parra. Muy interesante ver un gesto que caracteriza mucho a Bob Dylan, cómo es él en la creación, cómo es él en un escenario, incluso yo diría fuera de él, en medio de un solo, de una parte final de las guitarras, el otro músico, el otro guitarrista que lo está acompañando, y miren un segundo la cara que hace Bob Dylan. Cabe en un gesto. Voy a repetir un microsegundo. Trate de concentrarse en la cara de Bob Dylan. Eso es Bob Dylan. Es decir, si uno no entiende ese gesto, no entiende su música, no entiende quién es. El otro músico está en el éxtasis y lo mira como buscando la aprobación de uy, estamos tocando X, y Bob Dylan pues, mueve la cara como si fuera Buster Keaton, ¿no? Importante, cosas menores que son muy profundas. Bueno, ese es el prólogo de la charla. Voy a ir leyendo algunas cosas que preparé. Recuerden esa primera idea que resalta Nicanor Parra,
Blades, un poeta músico, ese verso de Bob Dylan, Tombstone Blues, y escribir un cuento corto o hacer ese tipo de experimentos como el que hizo Rubén Blades a partir de la conversación con García Márquez. Bob Dylan, poeta de carretera, de la estirpe de los andariegos, que botaban por la borda más versos de los que escribían. Así que sus canciones, por muchas, por miles que sean, son solo los retazos de todo lo cantado y de lo no cantado on the road. Su punto de partida está entre Hojas de hierba de Walt Whitman e Iluminaciones de Arthur Rimbaud. Entonces, Whitman, para mí es obviamente ¿cómo decirlo? Una especie de provocación que quiero hacerles. Yo diría que Walt Whitman, hace mucho más de 100 años, escribió este poema para alguien como Bob Dylan. Poetas futuros, poetas del futuro, oradores, cantantes, músicos futuros. No es el presente el que me justifica, ni el que asegura que yo esté un día con vosotros. Son ustedes la raza nueva y autóctona, atlética, continental, la mayor de cuantas son conocidas. Arriba, porque ustedes me justificarán. Yo no hago más que escribir una o dos palabras para el futuro. Solo me adelanto un instante para retornar luego a las sombras. Soy un hombre que, vagabundo, siempre sin hacer alto, echo sobre ustedes una mirada al azar y sigo, dejándoles la encomienda de probarla y definirla, aguardando de vosotros la realización de la magna obra. Esto escribió Walt Whitman en su libro Hojas de hierba, el pilar, la matriz principal, junto con Emily Dickinson, de la gran poesía norteamericana del siglo XIX, del siglo XX y del siglo XXI. Pero he elegido este poema porque creo que es un poema para Bob Dylan, y es un poema que Bob Dylan ha hecho su vida y su obra, esta realización de la gran América, que no es la de Donald Trump, por supuesto, de la gran América, de los oradores, cantantes y músicos futuros. Como diría Luis Cernuda, el gran poeta español, el poeta también escribe a los poetas futuros. Entonces Walt Whitman visualizó, prefiguró, verbos muy borgianos, a Bob Dylan. Walt Whitman es el inventor o el hacedor de alguien como Bob Dylan. Voy a volver a repetir el poema comentando algunas cosas. Está en el libro de poemas de Walt Whitman, Hojas de hierba. Se llama Poetas futuros. Poetas del futuro, oradores. ¿A quién se está refiriendo? A Mark Twain, otro de los grandes escritores norteamericanos, de las grandes influencias de Bob Dylan, Huckleberry Finn, la continuación de Tom Sawyer, y esa gran novela sobre el Mississippi. Lo que más le ha cantado a Bob Dylan, dentro de las cosas que más le ha cantado, es al río Mississippi. Hay muchas canciones de Bob Dylan donde aparece eso. Entonces, América, la idea de América de Walt Whitman, de Emily Dickinson, de Mark Twain, de los grandes andariegos, Santer, de Emerson, de Thoreau, de todos esos grandes filósofos, escritores, poetas norteamericanos, pasando por la generación Beatnik, por Jack Kerouac, por Allen Ginsberg, por también poetas bastante particulares como Jim Morrison y demás, tiene que ver con la idea de Estados Unidos, de América, como un continente abierto donde todo es posible. Eso obviamente es una utopía, y como toda utopía no se ha realizado y también ha llevado a una deriva donde Estados Unidos se ha convertido en otra cosa, pero al fin y al cabo, de todas maneras, siempre se mantiene esa línea de fuga, esa desterritorialización, ese nomadismo en la literatura norteamericana. Ustedes lo pueden ver en los principales escritores y poetas norteamericanos, en Paul Auster, en Cormac McCarthy, en Philip Roth, todos los grandes escritores y poetas contemporáneos, está esa idea. América es el territorio por descubrir, por ampliar. Obviamente eso llevó a unas aberraciones colonialistas que no vamos a hablar acá, pero también hay una idea de utopía que es lo que estamos con Bob Dylan, ¿no? Entonces miren cómo lo canta Walt Whitman. Oradores, Mark Twain. Mark Twain no era solamente escritor, era periodista y era un gran orador. De hecho tenía una relación fuerte con los políticos de la época y era un maestro de la oratoria, Mark Twain. Músicos futuros. Recuerden que Walt Whitman, estamos en la década de 1880, a finales del siglo XIX. Obviamente ya es
como los orígenes, como el germen del blues. El blues, al fin y al cabo, es esa gran música negra, esa gran música del sur de Estados Unidos, de donde viene el rock y de donde viene el jazz y donde viene como el esplendor de la música contemporánea, más todo lo que nosotros le hemos aportado con el Caribe. Dice Walt Whitman: no es el presente el que me justifica, ni el que asegura que yo esté un día con vosotros. Son ustedes la raza nueva y autóctona, atlética, continental, la mayor de cuantas son conocidas. Entonces, ¿qué ha hecho Bob Dylan en su vida y obra? Ante todo, ser un atleta, pero un atleta gracias a la manera de Kafka, es decir, no simplemente un músico que hace tours y hace conciertos a todas horas, sino alguien que tiene un elan vital, que tiene un impulso vital, una relación con la vida muy intensa. Vuelvo a Walt Whitman: arriba porque ustedes me justificarán. Entonces, uno podría decir, la obra de Bob Dylan en sus diferentes pliegos es la justificación de la poesía de Walt Whitman. Como diría Borges, cada escritor inventa sus precursores. Bob Dylan inventa o reinventa a Walt Whitman, reinventa a Emily Dickinson, y ahorita más adelante voy a citar a Borges al respecto, algo que dijo sobre Bob Dylan en algún momento. Yo no hago más que escribir, decía Walt Whitman, una o dos palabras para el futuro. Como decía Nicanor Parra, si fuera tan solo los versos de Tombstone Blues, ya Bob Dylan habría legado esas 3 palabras para el futuro, y eso ya sería más que la obra de muchos. Solo me adelanto un instante para retornar luego a las sombras. Eso es Bob Dylan, ¿no? Solo me adelanto un instante para retornar luego a las sombras. Soy un hombre que, vagabundo, siempre sin hacer alto, never ending tour, echo sobre ustedes una mirada al azar, la mirada que les mostré ahorita en el amplo, y sigo dejándoles la encomienda de probarla y definirla, aguardando de vosotros la realización de la magna obra. Entonces, no solamente Bob Dylan es un gran lector de poesía, no solamente poesía norteamericana, gran lector de Rimbaud y de poesía también clásica, de poesía francesa y demás, sino que Bob Dylan es esa mirada al azar que realiza la obra de Whitman y a la vez la prolonga de otra manera. Entonces, Walt Whitman, por ahí vamos recorriendo. Entonces decía, el punto de partida de Bob Dylan está entre hojas de hierba, entre el poema Poetas Futuros de Walt Whitman y las iluminaciones de Rimbaud. En las iluminaciones, especialmente en un texto que se llama La Carta del Vidente de Rimbaud, Rimbaud dice: yo es otro, no dice yo soy otro. Es decir, la segunda influencia o quiebre que está en la obra de Bob Dylan es la polifonía, hacer poemas, canciones como Tangled Up in Blue, la que les voy a mostrar ahorita a continuación, que son polifónicas, es decir, no hay una continuidad de una historia. Lo que estamos viendo es una especie de canción cinematográfica, poema musical cinematográfico lleno de pliegues, quiebres, misanabim, disociaciones de todo tipo. Entonces, ¿en dónde lo podemos ver? Lo podemos ver en esta canción, que yo diría es un himno, es un poema, relato épico, otra dimensión fundamental en la obra de Walt Whitman, como americano auténtico, autóctono, como lo dice Walt Whitman. Los poetas futuros serán músicos, dice Walt Whitman, músicos futuros autóctonos que van a hacer ¿qué? Una poesía épica on the road. Entonces Bob Dylan ante todo hace poesía épica. Entonces tiene canciones desde sus primeros álbumes hasta los más recientes, de 14 minutos, de 12 minutos, cantos épicos sobre América. Por ejemplo, les recomiendo una que se llama La Tempestad. No va a haber tiempo de llegar hasta allá, yo creo, pero se la recomiendo, son los álbumes recientes, que es sobre el hundimiento del Titanic. Entonces, el hundimiento del Titanic como algo épico. Incluso cita la película Titanic, para más escándalo de los literatos tradicionales. Y a veces me da pena, porque trabajo en Cari Cuervo, y me da pena con Miguel Antonio Caro. Con Rufino José Cuervo un poco menos, porque ya voy que era un poquito más abierto, pero Miguel Antonio Caro sí está rasgándose las vestiduras, sin duda. Bueno, siempre cuando hay dos falta uno, y yo creo que siempre lo he dicho, que paréntesis, a mí siempre me gustaría que hubiera un tercer apellido de Cari Cuervo, como Cari Cuervo
Uricoechea, como decía Fernando Vallejo, el gran colombiano no es el otoño del patriarca, sino Uricoechea, un gran investigador que se adelantó a su época, ¿no? Entonces, yo creo que Esquero Uricoechea sí estaría muy contento con lo que estoy diciendo. Perdón por el paréntesis. Entonces, ¿dónde está Rambo en esta canción? Ya vimos dónde está Whitman, ¿no? ¿Cuál es la relación entre Whitman y Bob Dylan? Ahora, ¿dónde está Rambo? Las iluminaciones de Rambo. Voy a poner primero la música y después vamos a ver la letra. Entonces uno puede hacer una ucronía, ¿no? ¿Qué estaría pensando Bob Dylan el jueves 13 de octubre a las 8 de la noche en Las Vegas, como una especie de reencarnación deformada neoexpresionista de Elvis? Recuerden que Elvis era como el rey de los casinos, el rey de Las Vegas. Entonces imagínense ustedes a Bob Dylan el jueves 13 de octubre, cuando toda la prensa lo estaba buscando y la misma academia lo sigue buscando, para que les diga: "Ay, muchas gracias, me siento muy emocionado por una reina de belleza". No va a pasar. Entonces, ¿qué estaba haciendo Bob Dylan esa noche? Estaba tocando en el tema número 9 en el setlist, Tangled Up in Blue, que es una de las canciones más tocadas. En su página web lo pueden ver, ahí pone, como les decía, la lista de cuántas veces toca cada canción, unas miles de veces. Y esa canción yo creo que es una de las canciones que como que más nos puede permitir comprender ese sentido épico que tiene Bob Dylan de América y de su rol como poeta futuro. En esa canción, entonces menciona de una manera disociada, en una polifonía, porque parece ser una canción de amor. De hecho, es una canción donde habla de una pareja que se conoce y se separa y después se reencuentran en una cosa muy dislocada, y ella es una desnudista y él va a ese bar por casualidad muchos años después y cree que ella no lo reconoce. Entonces es una escena un poco extraña y después empieza una disociación donde se sale de la historia de amor y entonces ya no es una canción de amor, sino que es un relato épico sobre otras cosas. Es una ruptura. Una ruptura con los géneros, con las historias, con la poesía. Was mad when they first met, soon to be divorced. We helped her out at the time, I guess, but he was a little too much for us. They drove that car as far as they could, abandoned it at west. Splitting up on the doorstep, night, the wind was best. She turned around to look at him as he was walking away, saying over her shoulder, "We'll meet again someday on the drive." La primera parte de la canción es esa historia de amor, ese encuentro, ese duelo, ese desencuentro, pero un poco más adelante viene la disociación. She was working in a topless place and I stopped it for a beer. I just kept looking at the side of her face and the spotlights over here. And later on, when I take that, I was just about to do the same. She was standing there right beside my chest, don't tell me, let me guess your name. I muttered something underneath my breath. She studied the light of my face. Must admit, it felt a little uneasy when she went down the top of the laces of my shoes. Tired of loving blue. I lived with them on Montague Street in the basement down the stairs. There was music in the cafes and night and revolution in the air. Ellie started to deal with slaves and something inside her died. She had to sell everything she owned and froze up inside. And when it all came crashing down, I became withdrawn. The only thing I knew how to do was keep on
es el principio. Entonces en la letra, si la miramos, justamente ahí adelante en la disociación, aparece de una manera críptica, polifónica, la alusión a Rimbaud. Entonces, bueno, ahí no está completa la versión, el verso dice así. Entonces, ella abrió un libro de poemas y me lo dio, escrito por un poeta italiano del siglo XIII, y cada día en esas palabras algo se estaba quemando en cada página, como si hubiera sido escrito en mi alma, de mí para ti. Y después es una frase enigmática, muy críptica, no está en esta versión, y es: entonces él empezó a comerciar con esclavos y algo dentro de sí murió. De hecho, en los conciertos, Bob Dylan es una canción muy interesante porque él suele cambiar los tiempos verbales, entonces a veces la toca en primera persona o en tercera persona. Entonces, ¿de quién está hablando? Está hablando de Rimbaud. Recuerden que Rimbaud escribió una obra infernal de fuego a los 17 años, después dejó la literatura para siempre. Como decía Roberto Bolaño, a diferencia de lo que piensan muchos escritores que dicen nos vemos en el Nobel, pues Rimbaud dijo nos vemos en África. Entonces esa referencia a África es porque Rimbaud dejó la literatura y nunca más volvió a escribir. Y se fue a África a comerciar con esclavos y murió la literatura para él, entre comillas, ¿no? Entonces el verso de Bob Dylan en la canción es entonces él empezó a comerciar con esclavos y algo dentro de sí murió. Entonces esa disociación, ese tipo de quiebres, de pliegues, esa manera de Bob Dylan de darle una vuelta de tuerca a la poesía como un poeta futuro, también tiene una inspiración ramboldiana, tiene una inspiración de Rimbaud. Recuerden que las iluminaciones de Rimbaud apuntaban a que la poesía no es hacer versos, que un poeta no es el que escribe versos, sino un poeta es el que va a buscar la vida y que va a buscar la intensidad de la vida. Tengan en cuenta eso. Vuelvo al texto, ¿no? Solo hemos mencionado a Whitman y a Rimbaud. Hojas de hierba, iluminación. En la película de los hermanos Coen, Inside Lewis, vemos el lado B del lado B del lado B de un posible Bob Dylan. De hecho, aquí hay un pequeño spoiler para los que no han visto la película. La última escena de la película es Bob Dylan, joven Bob Dylan, solo su voz y un espectro de fondo inquietante, como diciéndonos, como preguntándonos, por cada Bob Dylan, cuántos millones de poetas futuros, oradores, cantantes, como decía Walt Whitman, desahuciados, vagan de bar en bar, de pueblo en pueblo, menestrales en vano. Y esto no es literatura. Por cada Whitman, por cada Rimbaud, ¿cuántos desahuciados? Un golpe de dados es la respuesta. Entonces, esta es la película que les recomiendo, seguramente muchos la han visto, Inside Llewyn Davis, película creo que del 2012-2013, de los hermanos Coen, que son los directores norteamericanos que más encarnan esta tradición norteamericana del vagabundeo, del supuesto absurdo. Recuerden muchas películas de ellos, como Barton Fink, por ejemplo, que es toda una mirada sobre la creación, sobre qué es escribir, sobre todos los fantasmas y demonios que se viven ahí, o películas recientes justamente sobre la frontera como No Country for Old Men, adaptación justamente de Cormac McCarthy, Sin lugar para débiles, la recordarán por Javier Bardem, ese asesino en serie persiguiendo a otro por las llanuras, ¿no? Entonces, esta es una escena que les quiero mostrar de la película donde tiene que ver justamente con ese concepto del vagabundo, el concepto propio de la literatura norteamericana, desde los inicios. Recuerden que Edgar Allan Poe era un borracho, Edgar Allan Poe era un alcohólico que sobrevivía escribiendo notas de prensa en Boston, que murió como un alcohólico, supuestamente alucinado, y miren todo lo que nos legó
Edgar Allan Poe, como decía Borges, inventó un género policial, inventó un tipo de lector. Ni hablar de Herman Melville, Moby Dick, el gran escritor de los viajes de los marineros, de los vagabundos y de los obsesionados como el capitán Ahab. Recuerden la canción de Led Zeppelin sobre Moby Dick y así sucesivamente. Entonces Edgar Allan Poe, un borracho, un perdido, Herman Melville, igual, más, hasta llegar a un más contemporáneo, Jacques Kerouac, Norman Mailer, en fin, ¿no? Entonces hay una tradición norteamericana que es de la desmesura, que es de la fuerza, que es de la intensidad con la vida. Poco importa si es en novelas, si es en cuentos, si es en poesía, es un espíritu. Es el espíritu on the road, así se llama la novela de Kerouac, no es gratuito. Recuerden que los personajes recorren de costa a costa los Estados Unidos sin un propósito. O sea, el propósito es el camino mismo. Este es el tráiler de la película de los hermanos Coen, que se otra vez de la sonido de fondo. Es la historia de un músico aventurero, de música folk, fue la música por la que empezó Bob Dylan. Recuerden que él fue ante todo un gran admirador de Woody Guthrie, que era un cantante de folk de izquierda, un cantante que además fue perseguido por el movimiento antiguerra, anticolonial. Y esta es la historia de la caída, del que no lo logra, del perdido, del que no logra pegar un éxito con su álbum, del que no encuentra ese lugar en el arte. Y entonces es sus búsquedas, su supervivencia, su patetismo en muchos casos. Esta escena es genial, la relación justamente entre el blues y el rock en Estados Unidos. Y los hermanos Coen, yo creo que son justamente como de los mejores directores norteamericanos que saben interpretar este espíritu norteamericano, ¿no? Entonces, este músico empezó como Bob Dylan. De hecho, por eso les digo que es una película como si fuera el lado B del lado B del lado B de Bob Dylan. La aparición ahí de John Goodman, del actor, también es fetiche de ellos, y el actor norteamericano, es un poco como esos fantasmas, esos demonios de Robert Johnson, de los grandes cantantes y músicos de blues que también admira mucho Bob Dylan, ¿no? Entonces, esto es como una línea de fuga, ¿no? de lo que hubiera podido pasar con Bob Dylan y de cuántos Bob Dylan se extraviaron por el camino en esa intensidad de la vida, ¿no? Él no logra convertirse en el gran músico que se convirtió Bob Dylan, ¿no? Y al final de la película, en la última escena, cuando él ya prácticamente ha renunciado a la música y al arte, de fondo, en un bar, se escucha a Bob Dylan tocando Blowing in the Wind. Entonces es toda una especie de epifanía perdida, ¿no? Inside Llewyn Davis. Sigamos con el texto. Entonces, a los que se quejan por Milan Kundera o por Murakami, Bob Dylan les podría responder con el silencio de Samuel Beckett o de Buster Keaton. ¿Recuerdan la película Sunset Boulevard? Buster Keaton, el gran cómico de cine mudo, que hizo algunas películas habladas, pero sobre todo en esa película solamente dice una palabra: paso. Es una escena jugando póker y lo único que dice Buster Keaton es paso. Puede que Bob Dylan eventualmente diga paso, ¿no? Puede pasar. Entonces, ¿con qué le respondería Bob Dylan, ¿no? Como a los despechados por los novelistas? Yo creo que les puede responder con esta canción. Tal vez muchos también conozcan, pero me gustaría mostrarla porque con esta canción ganó un premio Oscar de la banda sonora de esta película. Y sobre todo yo creo que este video encarna también una tercera línea en la obra de Bob Dylan, aparte de esa relación con el camino, Whitman, esa relación con la iluminación, Rimbaud. Una tercera línea, un tercer punto interesante en Bob Dylan es la multiplicidad. De hecho, en la película Pat Garrett, Billy the Kid, la famosa canción No Knocking on the Heaven's Door, tenía tantas versiones que se conocen quizá más que la misma original de Bob Dylan. Él actúa y es muy gracioso ver cómo el nombre del personaje es Alias, ¿no? O sea, él se llama Alias. Todos esos guiños, esos gestos en parte justamente la vida de la obra de Bob Dylan. Entonces hay una multiplicidad, hay una cantidad de gestos y una fascinación de Bob Dylan por un tema ultra contemporáneo que es la fragmentación y la multiplicidad. Entonces ahí pensamos en quién, pues pensamos en Borges, ¿no? El gran escritor de la multiplicidad, de los fragmentos. Y miren lo que dijo Borges de Bob Dylan.
alguna vez que fue profesor, varias veces que fue profesor en Estados Unidos. Esto lo encuentra en el libro de conversaciones entre Borges y Sábato. Entonces le pregunto, dice Borges: cuando estuve en Estados Unidos oía mucha música que no sabía bien si era para tristeza o para alegría. Después le dice Sábato: hay un renacimiento de la música del oeste por Bob Dylan, restos de antiguas baladas irlandesas o escocesas. Eso es justamente la canción de Tempestad del 2013. Y Borges contesta: sí, Bob Dylan, la influencia de la soledad en las grandes llanuras. Entonces, tercera línea de multiplicación. Quédense con esa definición de Borges. Bob Dylan o la influencia de la soledad en las grandes llanuras. Entonces uno podría imaginarse a Borges ya ciego, viejo, en los años 70, por allá con un radio transistor en un hotel de paso en Texas o tal vez en Las Vegas para dar una conferencia, escuchando una canción de Bob Dylan y diciendo: la influencia de la soledad en las grandes llanuras. Eso es Bob Dylan. Entonces, si lo dice Bob Dylan, si lo dice Borges, la gente lo toma más en serio. Sin embargo, si me hubiera gustado inventarlo, igual me hubiera inventado, pero está en el libro Borges y Sábato. Está en el libro Borges y Sábato. Entonces, hay una idea de la multiplicación, de la bifurcación, del nomadismo, de la desterritorialización. Es un concepto que utiliza mucho el filósofo francés Gilles Deleuze, sobre quien yo he trabajado mucho en mi tesis de doctorado, trabajé mucho sobre él. Les recomiendo un texto de Deleuze donde habla de Bob Dylan. El libro se llama Diálogos. En ese libro hay un capítulo que se llama sobre la superioridad de la literatura norteamericana. Ahí Deleuze dice que Bob Dylan es la encarnación no solamente del espíritu norteamericano, sino que a él pensaría que la literatura del futuro, igual que Walt Whitman, debería ser a la manera de Bob Dylan, lo cual no quiere decir musical, sino quiere decir con cruces, con pliegues, una relación transdisciplinaria con la literatura. Eso lo decía Deleuze en el libro Diálogos. Entonces, ahí Deleuze emparenta a Bob Dylan, una vez más, con Mark Twain, con Herman Melville, con Edgar Allan Poe, con Jack Kerouac, con inclusive con escritores ingleses que tienen relación, nacieron en Inglaterra, vivieron en Estados Unidos, como D.H. Lawrence, recuerden La serpiente emplumada, como Malcolm Lowry, Bajo el volcán, por ejemplo. O sea, Bob Dylan hace parte de esa estirpe. Entonces, a los despechados por la novela, Bob Dylan, yo diría que les contestaría con este video de la multiplicidad del nomadismo. Yo diría que es un video ultra borgiano en el sentido de la bifurcación.
mucho menos yo los quiero convencer a ustedes de por qué sí o por qué no, sino justamente ver las conexiones, ¿no? Entonces, volviendo a Borges, así como Borges decía, Bob Dylan o la influencia de la soledad en las grandes llanuras. Cuando le preguntaban a Borges, muchas veces en la calle, en muchos lugares, le decían, ¿usted es Borges? Borges respondía, a veces. ¿Usted es Bob Dylan? A veces. Le preguntan a Bob Dylan en esta biografía que les recomiendo, que es la más completa, de Gray Marcus, Bob Dylan by Gray Marcus, le preguntan, él dice, soy Bob Dylan a veces, igual que Borges. La mayor parte del tiempo quiero ser yo mismo. Entonces, así como Borges decía, yo soy Borges a veces, en algún poema y en muchos cuentos Borges dice eso, y solo me queda Borges, o ya no puedo usar a Borges, o sea, esa multiplicidad. Bob Dylan es lo mismo, o sea, Bob Dylan es esa idea de la multiplicidad. La mayor parte del tiempo quiero ser yo mismo. ¿Cómo habla Bob Dylan entonces de lo norteamericano? En este libro dice Bob Dylan, es una condena ser americano. Dice el biógrafo, Dylan tiene esa convicción, vuelve Bob Dylan. Robert Johnson y Herman Melville, Hank Williams y Nathaniel Hawthorne, Bob Dylan y Mark Twain. Dylan siempre está tratando de escribir un western. Entonces, en el libro Bob Dylan dice, en las conversaciones dice que lo que realmente más le hubiera gustado hacer es escribir guiones de películas del oeste. Y quizá ahí sí que menos le hubieran dado un premio Nobel. Ahora, ha habido grandísimos guionistas en la historia de Hollywood, en la historia del cine, que mucha gente también, una vez más, se rasgaría las vestiduras diciendo que un guión no es literatura. Y si uno mira las películas, los guiones, escrituras, por ejemplo, de Marguerite Duras, fácilmente entendería que sí es literatura. No todo un guión, un libreto de televisión, obviamente no, pero un guión de Marguerite Duras o muchos otros grandísimos guionistas en La Sombra y demás, sí. Entonces Bob Dylan dice, mi gran frustración con la escritura es no haber podido escribir un western, pero lo actuó. Ahí quedó bien. En todo caso, él se emparenta de toda la familia de la tradición norteamericana. Él dice, Mark Twain. Pues Mark Twain, Las aventuras de Huckleberry Finn, 1884. Paralelo contemporáneo a Walt Whitman. Ya hemos mencionado a Walt Whitman. Muy curiosa la vida y la obra de Mark Twain, como les decía, no solamente fue escritor, fue reportero y también fue orador político. Y también fue piloto de río, en el río Mississippi. De hecho, sus novelas transcurren sobre todo ahí. Y nació y murió el día que pasó el cometa Halley. Entonces él había nacido. El cometa Halley dijo, yo voy a morir cuando vuelva a pasar el cometa Halley, y así fue. Entonces algunos dirán que no es literatura, bueno, ya cada quien con sus definiciones de literatura. En todo caso, Mark Twain nació y murió bajo la estrella, la sombra del cometa Halley. Eso lo dice el mismo Bob Dylan y le interesó mucho. Entonces, veamos un pequeño párrafo de las aventuras de Huckleberry. Cuando Tom y yo llegamos al borde del cerro, miramos desde allí hacia el pueblo y vimos 3 o 4 luces que parpadeaban, donde quizá había gente enferma, y por encima las estrellas brillaban estupendas, y al lado del pueblo pasaba el río, que medía toda una milla de ancho y que corría grandioso en silencio. Bajamos del cerro y nos reunimos con Joe Harper y Ben Rogers, y 2 o 3 chicos más que estaban escondidos en las viejas tenerías. Así que desamarramos un bote y bajamos 2 millas y media por el río, donde estaba la gran hendidura entre los cerros, y desembarcamos. Fuimos a una mata de arbustos y Tom hizo que todo el mundo jurase mantener el secreto, y después les enseñó un agujero en el cerro, justo en medio de la parte más espesa de los arbustos. Después encendimos las velas y entramos a 4 patas. Recorrimos unas 200 yardas y después la cueva se abrió. Tom estudió los pasadizos y enseguida se metió debajo de una pared donde no se notaba que había un agujero. Pasamos por un sitio muy estrecho y salimos a una especie de sala, toda húmeda, sudorosa y fría, y allí nos paramos. Entonces va Tom y dice, ahora vamos a formar una banda de ladrones que se llamará la banda de Tom Sawyer.
todo el que quiera ingresar tiene que hacer un juramento y escribir su nombre con sangre. Entonces, una de las grandes novelas norteamericanas, Las aventuras de Huckleberry Finn, 1884, es otro más de los puntos de conexión, de diálogo de Bob Dylan con la poesía y la literatura norteamericana. Entonces, no solamente porque los ha leído, no solamente porque es un lector apasionado y tiempo completo de literatura, sino porque en su obra se refleja de muchas maneras esos guiños, esos gestos y una manera de, como decía Walt Whitman, captar el espíritu auténtico de América. Tengan en cuenta. Volvamos a lo que estábamos diciendo antes. Entonces, the times are changing, hace más de 50 años, things have changed, hace un par de años. La carrera de Bob Dylan, para muchos se han alejado de él, no han seguido sus discos, su música, o lo consideran como una especie de fósil. De hecho, él mismo dice eso en las entrevistas, que para él dice que a veces es Bob Dylan porque mucha gente lo sigue viendo como el cantante de protesta de los años 60. Ahora, han pasado más de 50 años, han ocurrido muchas cosas en el mundo que si no se han dado cuenta, entonces lo raro sería también que Bob Dylan siguiera siendo el mismo. Sobre todo es el mismo y otro, lo mismo y lo otro, ¿no? Entonces, ¿qué es la literatura? Como decía Mallarmé hace más de 100 años, la literatura es un golpe de dados que no se puede fijar en un género, que no se puede fijar por una academia, que no se puede fijar por una institución, por unos críticos, por unos profesores, por unos editores, sino la literatura es, como dice el mismo Bob Dylan, something in the air, algo que está en movimiento, es una expresión, ante todo, de la cultura popular. Y la cultura popular del siglo XX, no solamente en Estados Unidos, pero principalmente en Estados Unidos, es una cultura que tiene que ver no solamente con la música, sino con la oralidad, con la carretera. Entonces, la obra de Bob Dylan es producto y es prolongación de ese espíritu. Entonces, ¿qué es la literatura? Desde al menos Rimbaud, aunque no piensa en Gilles de Rais, que era un poeta francés por allá del siglo XIII, un asesino, un ladrón, o en François Villon, también de la misma estirpe, rápsodas, asesinos. ¿Por qué no Louis Ferdinand Céline, Jean Genet? ¿Qué es lo que se premia? El valor, la virtud, el coraje. Premian al Marqués de Sade, premian a Pierpaolo Pasolini, a Raúl Gómez Játiva. Es decir, poetas como Pasolini, que se dedicó más que todo a hacer cine, pero también escribió muchísima poesía, novelas. Una vez di una charla acá sobre la novela Petróleo de Pasolini. Entonces, autores como Pasolini no los podemos fijar ni los podemos reducir a, no, esos son cineastas. O a Bob Dylan, no, es que es un músico. El otro, no, es que es un pintor. No, el otro, no, es que realmente es más X o más Y. O sea, si todavía nos movemos en el mundo a partir de identidades fijas, nos vamos a perder la gran diversidad que hay en el mundo contemporáneo. Entonces, en la pintura, en el cine, en la literatura, las grandes búsquedas tienen que ver con la experimentación. Y la experimentación pasa por muchos canales. Entonces, esa es la idea de literatura que estoy movilizando con ustedes esta noche. Quizá Bob Dylan nunca se ha preguntado qué es la literatura, ni le importa. Lo contrario de la mayoría de escritores, a los que criticaba o saludaba irónicamente Roberto Bolaño cuando decía, nos vemos en el Nobel. La sociedad se rasga las vestiduras por las instituciones. Todos se vuelven analistas del sí y del no. Unos defienden la academia y otros lo académico. Mientras tanto, el viejo Bob Dylan cantó la noche de la nominación, el jueves 13 de octubre, en Las Vegas, Tan Glad in Blue, sin hacer ninguna alusión ni salir en la portada de Jet Set, como ciertos premios Nobel peruanos. Ha respondido con su silencio, lo mismo que se dijeron cuando se encontraron Buster Keaton y Samuel Beckett, Sul Solar y Macedonio Fernández. Esta charla no va a convencerlos de nada. Nada distinto a escuchar los silencios de Bob Dylan. La poesía, la verdadera poesía, nos enseña a escuchar en silencio. ¿De qué serviría hacer un recuento de toda la vida y obra de Bob Dylan? Todo está en la web y no hay suficiente tiempo.
lo que he estado haciendo es merodear por sus sonidos, sus palabras, sus miradas, sus gestos y sus silencios. La poesía ni siquiera es del que la escribe, sino del que la necesita. El mismo Bob Dylan expresa esa idea, y en la biografía aparece esa idea de "You look like the silent type", como usted es de los tipos callados, de los tipos silenciosos, ¿no? Entonces no encaja Bob Dylan con la figura del rockstar, a pesar de que viva haciendo ese Neverending Tour, o a pesar de tantas cosas que él ha vivido. Yo creo que una sola anécdota que me gusta mucho citar, que me fascina de la vida de Bob Dylan, entre tantas y tantas que hay, fue su segundo matrimonio, cuando un día su esposa se fue de viaje y llegó en una mañana y lo encontró con otra mujer, pero desayunando con sus hijos. Esa mujer con Bob Dylan y los hijos. Y la mujer, la esposa, al ver esa situación dijo: ¿pero qué pasa acá? Y Bob Dylan le hizo como ese mismo gesto que les mostré en Thompson Blues, y le dijo que él no entendía cuál era el problema. Entonces, esa especie de teatro del absurdo, que le dijo: pero mira, si siquiera no estamos en una escena de nada, estamos desayunando, ¿qué le ves de malo a desayunar? Entonces, ese tipo de gestos, ese tipo de relación con las cosas, eso es Bob Dylan. Entonces, no habría que esperar yo no sé qué discursos, no sé qué agradecimientos que no van a llegar. Bueno, para ir concluyendo y que nos quede un tiempo para algunas preguntas y algunos comentarios, también parecería muy interesante escucharlos de ustedes, cada quien qué tipo de relación tiene o qué piensan de la obra, de la vida de Bob Dylan. Entonces hemos recorrido diferentes cruces, diferentes puntos de contacto con la poesía norteamericana, con Whitman, con la novela, con Huckleberry Finn, con Borges, con todo un espíritu de lo norteamericano que yo diría es inagotable, ¿no? Es algo que realmente tiene una intensidad que uno no deja de maravillarse. Hay dos documentales que seguramente ustedes conocen. Uno es de Martin Scorsese, que hizo hace ya unos 10 años, No Direction Home, y el otro es una película de ficción que es una de mis favoritas, que se llama I'm Not There, y hay una versión genial justamente de Tombstone Blues, que era la canción con la que habíamos empezado, que citaba a Nicanor Parra. Entonces, esta me parece una de las mejores escenas que captan también la vida y la obra de Bob Dylan. Fantasma Riendo, por favor, te va. Entonces, esta película se llama I'm Not There, del 2007. Es genial porque ¿quiénes encarnan a Bob Dylan? Es un Bob Dylan niño, un Bob Dylan negro, un Bob Dylan mujer, en una interpretación magistral de Cate Blanchett. Ustedes la recordarán. Es como todos los Bob Dylan, toda esa multiplicidad de soy Bob Dylan a veces. Entonces, recuerden lo que les había dicho al principio de Nicanor Parra. Por estos 3 versos de Tombstone Blues merecería, así fuera solo por eso, el premio Nobel Bob Dylan. Entonces, en esta escena creo que se capta perfectamente cuál es el espíritu de los poetas futuros a los que hacía alusión Walt Whitman. Biográfico, ¿no? Yo soy un gran genio. The sweet pretty things I'm bed now cold. The city fathers, they're trying to endorse the reincarnation of Horace Horse, but the town has no need to be nervous.
college. Mama's in the factory, she ain't got no shoes. Daddy's in the alley, he's looking for food. I'm in the kitchen with the tombstone blues. En el fragmento yo creo que se capta perfectamente todo lo que he tratado de decirles esta noche, lo que partimos diciendo de Nicanor Parra, ¿no? Voy a repetir el estribillo. Two players now rehearse around the flagpole. To the old folks' home and the college. Mama's in the factory, she ain't got no shoes. Daddy's in the alley, he's looking for food. I'm in the kitchen with the tombstone blues. With the Tombstone Blues, ¿no? con el blues del cementerio. Entonces, para ir concluyendo, si para Bob Dylan su punto de partida es la poesía, la gran poesía norteamericana, pero también poesía como la de Rimbaud, las iluminaciones de Rimbaud, ¿qué tipo de idea de literatura puede subyacer? Como qué tipo de literatura uno puede como tratar de definir a partir de la obra de Bob Dylan. No porque lo vayan a encontrar donde él haga un libro de ensayos donde él diga para mí la literatura, pues no lo van a encontrar, pero lo interesante es cómo disfrutar, vivir, experimentar la vida, como lo ha hecho Bob Dylan, transmitiendo y prolongando ese espíritu autóctono. Es algo que pasa a través de la música, pero trasciende la música. Es decir, yo creo que no es simplemente, como les decía hace un rato, como él compone ciertas letras y después le pone música, o si tiene una música y después le pone una letra, ni siquiera es eso, ¿no? Es algo que va más allá. Entonces, ¿qué nos hace pensar este premio? ¿Qué nos hace pensar el premio Nobel para Bob Dylan, entre tantas otras cosas? Primero, que no hay una única definición de literatura, que es un debate, que hay muchas posiciones, hay muchas visiones sobre qué es la literatura, y que difícilmente Harold Bloom o George Steiner o cualquier crítico, por muy importante que sea, puede crear un canon que defina lo que es y lo que no es literatura. Incluso si nos pusiéramos de acuerdo en ciertas definiciones de literatura, habría una relación muy interesante entre literatura y no literatura. Es algo que trabaja mucho Deleuze en sus libros, la relación entre el arte y el no arte. Entonces, a veces hay como una obsesión o una necesidad de fijar y de definir todo y con que todo esté muy claro, ¿no? Que, bueno, esto sí es o no es, pero lo merece o no lo merece. ¿Dónde están las grandes obras? ¿Están o no están? Entonces es por la novela Tarántula, o entonces es Cancionero, o entonces son unos libros de poemas que él ha hecho por los lados. O sea, muéstrenme la obra literaria, y entonces ¿qué pongo en la librería en el mes de noviembre? Pues no, qué pena con mis amigos libreros, que tengo muchos y les tengo mucho cariño, pero bueno, se pueden poner muchas otras cosas. Se puede poner a Whitman, a Emily Dickinson, a Mark Twain. Uno puede aprovechar para como hacer toda una gran inmersión en la literatura norteamericana. Entonces, eso de por sí ya es una gran ganancia. O sea, los que no han leído o han olvidado, quieren releer Huckleberry Finn, Hojas de hierba, Moby Dick, los cuentos de Edgar Allan Poe, Bajo el volcán de Malcolm Lowry, La serpiente emplumada de D.H. Lawrence, On the Road de Jack Kerouac, los poemas El aullido de Allen Ginsberg, y así sucesivamente. O sea, sería innumerable traer aquí a colación todo lo que ha dado la literatura norteamericana y sigue dando actualmente en poesía, en prosa. Solamente por eso ya sería un puente genial para un lector. O sea, aprovechar y asimilar estas rutas que nos proponen a lo largo de más de 50 años de búsquedas Bob Dylan, ya de por sí eso es literatura. Recuerden lo que decía Borges: a mí no me importa tanto los libros que he escrito, me enorgullezco más de los libros que he leído. Entonces, ese gesto borgiano de poner siempre por delante al lector, de por sí eso ya es una revolución. Es decir, como bajar el ego de los escritores a verse como lectores, muy pocos lo van a hacer. Entonces, Bob Dylan es ante todo un lector de poesía, y es un poeta. Si no les basta eso para
que se crea merecedora al Premio Nobel de Literatura, pues creo que hay muchas otras posibilidades de ver los otros premios, y también hay grandísimos escritores. Entonces ni siquiera es un debate de si lo merece o no, sino un poco mi punto para concluir no es tanto el merecimiento, sino es como qué es lo que cada quien entiende por literatura y cómo podemos encontrar un diálogo entre formas diversas de creación, entre formas diversas de contacto entre las artes, ¿no? Sin cerrarse tanto a las identidades. Entonces, una última intervención de Bob Dylan espectral en la película, quizás muchos han visto también, Pat Garrett, Billy the Kid, famoso bandido que tantas versiones ha tenido en el cine y en la literatura. La banda sonora es de Bob Dylan y él actúa ahí también, ¿no? Que se fue otra vez en el sonido de atrás. También tiene algo de spoiler. Revisa el cable, por favor. I know where to get there. I'll tell you. When you're lying proper on the ground. It'll be the last word you ever hear. Oh, take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. Feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, 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 knocking on heaven's door. Entonces, Bob Dylan, que trató de escribir, trató de ser un guionista de one story, ¿no? Se hubiera querido dedicar a escribir guiones de películas del oeste y que apenas alcanzó a escribir el gran poema americano. Muchas gracias. Bueno, nos quedan unos minutos. Si tienen preguntas, comentarios, versiones libres que quieran compartir de Bob Dylan, podemos hablar en unos minutos. Si no, entonces, bueno, invitándolos de nuevo a todas las actividades del Cari Cuervo y gracias por venir. Thank you.